Vamos a demostrar que la sección de un cilindro, si no es degenerada, es una elipse. Entonces dibujamos, por ejemplo, una elipse con la plantilla de elipses para que salga algo mejor y hacemos dos tangentes paralelas a la misma. Esto habría que hacerlo con escuadra y cartabón, lo hago así por más rapidez. O sea, tenemos una elipse y dos tangentes, simula ser un cilindro. Y ahora de repente tenemos aquí una esfera inscrita en ese cilindro y que al mismo tiempo es tangente a la elipse. Vamos a colocarla, por ejemplo, aquí. Bueno, esa esfera es aquí el hueco este, que el solapamiento, las figuras debe ser igual aquí en la parte inferior. Si efectivamente convenimos en que es tangente, pues necesariamente será tangente en un punto y vamos a hacer que ese punto sea el foco de la elipse. Bueno, se trata de demostrar que la sección de ese cilindro es en realidad, aquí vamos a dibujar por ejemplo una forma elíptica para la base del cilindro y aquí pues una elipse también con la misma excentricidad, como si fuera la base del cilindro. Bueno, tenemos dos esferas. Pensamos, por ejemplo, que hemos metido dentro de un cilindro hueco, hemos metido dos pelotas de tenis y un plano que las separa. Y el plano elíptico es lo suficientemente grande para que, en realidad, como es elíptico, pues y al mismo tiempo coincide con las generatrices, pues cubre la separación entre ambas esferas. Bueno, por último, para ver la breve demostración, tenemos en una elipse cualquiera, vamos a coger esta por ejemplo, dibujamos las dos los dos ejes principales de la elipse, que ya los marca aquí la plantilla. Entonces tenemos los ejes ortogonales, tenemos aquí un eje y aquí el otro. Y ahora hacemos aquí una ortogonal al eje menor y aquí otra ortogonal al eje mayor, obteniendo este punto. Bueno, cogemos esta medida y con esa medida, con el compás, hacemos un arco. Bueno, como no tengo aquí el compás, simplemente cojo esa medida en centímetros, son 2,7 y cojo esa medida aquí, 2,7. Por aquí. Bueno, ahí tenemos un foco de la elipse subsimétrico respecto a este eje. Bueno, entonces tenemos esa elipse y el concepto de elipse nos dice que si cojo un punto cualquiera, la distancia desde ese punto P a f1 más la distancia desde ese punto P hasta f2 es igual al eje mayor de la elipse. Eso al margen del punto que coja, o sea, siempre se cumple esa condición y es la definición métrica de elipse. Bueno, pues según eso, si cojo otro punto, pues tengo que esta medida más esta, pues siempre va a ser igual al eje mayor. Y por último, si cojo la medida centrada, tenemos que esta medida, que ahora pongo en discontinuo para diferenciarlo, más esta es igual a todo el eje mayor. Eso quiere decir que esta medida realmente es igual que esto, ya que si las dos sumadas dan todo esto, pues una de ellas es igual a esto. Y de ahí que al hacer centro en C, pues haciendo un arco intercepte este punto. Y ahí tenemos el fundamento de por qué obtengo así el foco. Bueno, una vez que ya tenemos sabido bien el concepto de elipse, ahora lo que vamos a hacer es simplemente ver por qué la sección del cilindro es una elipse. Entonces, esto que dibujamos aquí lo dibujamos también en la elipse. Dibujamos el eje mayor,
y los puntos de contacto, los puntos de tangencia de la esfera con la elipse. Tenemos aquí uno y aquí otro. Y cogemos, por ejemplo, cualquiera de estas dos líneas que llamaremos MN y marco un punto cualquiera. Vamos a coger, por ejemplo, este. Aquí a esto lo llamo M y esto lo llamo N. Bueno, pues tengo que este es un punto de la elipse y se cumple que M más N es igual a esta dimensión, que llamaremos, por ejemplo, bueno, es el eje mayor, sin más. O sea, M más N es igual a esta distancia, que le llamamos usualmente 2A. Ya que al semieje mayor le llamamos A, pues todo el segmento es 2A. Bueno, pues entonces tenemos esto y ahora si hacemos las tangentes, las circunferencias tangentes a las dos esferas, vamos a dibujar, entonces son los ecuadores de esas esferas, para entenderlo así. Aquí tenemos una elipse que es tangente, que pertenece a la esfera y pertenece también al cilindro, o sea, es la circunferencia de contacto entre ambas superficies. Y ahora lo que cogemos es una recta, por aquí hacemos una vertical y tenemos aquí un punto y aquí otro. Bueno, pues de repente a este punto, por ejemplo, lo llamamos P como antes y esto lo vamos a llamar, por ejemplo, N y esto M. Bueno, pues tenemos, según lo que habíamos dicho antes, que la distancia MN era igual a esto. Vamos a llamarle PF2, PF2 más PF1, para que se vea más claro, es igual a el eje mayor, que vamos a llamarle, por ejemplo, este punto A y este de aquí A'. Entonces esto es igual a A'. Bueno, una vez ya que tenemos esa relación, que es lo que determina la elipse, pues aquí abajo veremos que PM más PN, PM más PN, lógicamente esto más esto es igual a MN. Bueno, y de esto podemos ya deducir que efectivamente esto es igual a esto más esto. ¿Por qué? Porque desde este punto estoy haciendo una tangente. Eso lo vemos con un dibujo. Si yo dibujo una esfera y tengo un punto cualquiera exterior, hago las tangentes, todas las tangentes a esa esfera, entonces tengo aquí un cono que es tangente a la esfera. Y se cumple que todas las generatrices de ese cono, todas las tangentes, por tanto, tienen todas el mismo tamaño. ¿Qué se desprende de ello? Pues que efectivamente esta medida, desde N hasta P, es igual que esta medida, ¿no? O sea que Pn es igual a PF1. Esto era F1 y esto F2. O sea, estos dos son iguales. Y luego también, lógicamente, estas dos serán iguales. Esta medida será igual que esta. También tenemos esto que es igual y por tanto A', o sea, la medida esta debe ser igual a esta. Ya que si esta igualdad se cumple, pues esto que es igual que esto, pues también esto será igual que esto, ¿no? Con lo cual queda demostrado que efectivamente la sección que se produce aquí es una elipse, ya que esa es la definición de elipse, ¿no? Bueno, pues esta es la demostración muy básica, sin utilizar el álgebra, de que la sección que produce un plano de forma oblicua a un cilindro circular recto, pues es una curva elíptica. Vamos, para que se entienda el dibujo, por último, a darle un poco de sombra. Pues pensamos que esto es una esfera. Vamos a darle algo de sombra por debajo, esto también. Y esto proyecta aquí la sombra, esta elipse. Mientras que aquí proyecta la sombra la esfera. Entonces digamos que es como algo transparente
el cilindro que deja ver el interior. Entonces sombreamos aquí y sombreamos aquí la esfera. Y aquí también sombreamos aquí la esfera y aquí la sombra que proyecta el cilindro. Bueno, pues esas son dos esferas, como decía, que eran tangentes, eran ambas tangentes a esa elipse. Y esta elipse se consideraba realmente la sección de ese cilindro. Hay que decir que, lógicamente, si el cilindro es elíptico, vamos a dibujarlo así para que se vea más claro. Toda sección por un plano paralelo a la base, pues dará una elipse exactamente igual a la de la base. Ahora, como tenemos en este caso es una circunferencia, voy a poner así en perspectiva militar, una circunferencia, y por tanto un plano oblicuo corta al cilindro según una forma elíptica. Y acabamos de demostrar que es cierto por esto que tenemos aquí, que en realidad esta medida es igual que el eje mayor, y desde este punto al hacer un cono tangente tenemos que esta generatriz es igual que esta, lo mismo. Desde aquí abajo tenemos que este cono tiene sus dos generatrices iguales, siendo esta medida igual a esta y esta igual a esta, la suma de ambas es igual a la suma aquí de ambas, que es el eje mayor de la elipse. Con lo cual queda demostrado que efectivamente la sección de un cilindro circular recto, como en este caso, tiene forma elíptica.